Me comentan en la caja de comentarios del video anterior o el anterior a ese, perdón, no sé cuál de los dos, o ya lo olvidé, que si conocía más trucos sobre gráficos para mejorar la presentación de la información en nuestra hoja de cálculo de Excel que estemos manejando en un momento determinado para presentar algún informe mediante gráficos que describan la información. Pues bien, de esto va este tutorial. Cómo hacer un gráfico mucho más descriptivo tratando las etiquetas cuando tenemos fechas, fíjate, cuando tenemos fechas de entrada para las etiquetas. Por ejemplo, suponga que tengo las ventas del año 2020, en donde tengo todo este conjunto de fechas. No necesariamente son las de enero a diciembre, sino tengo ventas del año 2020 registradas dentro de este rango de fechas. Y a su vez también tengo aquí los valores que quiero graficar. Entonces, fíjate, si yo me vengo para acá, para la pestaña Insertar, e inserto un gráfico de barras, listo, aquí lo tengo, con la tecla Alt presionada, fíjate cómo me voy a mover a través de la grilla del gráfico, Alt, subo hasta la grilla de la celda, perdón, luego Alt, llevo a la parte izquierda hacia la grilla de la celda, y por ejemplo por acá Alt, lo llevo hacia esta partecita, y acá Alt, presiono, y listo, mira, lo llevo de celda en celda, ¿listo? Ahora doy botón secundario del mouse, seleccionar datos, y acá agrego una nueva serie, y en los valores de la serie, fíjate, selecciono todo el conjunto de valores. Listo, doy clic en aceptar y aquí en donde dice etiquetas del eje horizontal, fíjate, cargo las fechas, que en este caso serían todo este conjunto de fechas, y ¡pum! El gráfico se despapalla. Es decir, las barritas, fíjate cómo quedan convertidas en unas rayitas muy diminutas, y acá nos intenta el gráfico a través de Excel de predecir una línea del tiempo que va desde el 11 de abril del año 2020 hasta el 11 de noviembre del año 2020, que es más o menos como por acá, ¿sí? Un poquito después, esto es un poquito antes de esta fecha, o esta fecha está un poquito después del último valor tabulado. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto nosotros en Excel? De una manera que quede el gráfico bien presentado en la hoja de cálculo y que no se presente este tipo de errores. Vamos a obviar aquí el título del gráfico o simplemente vamos a colocar aquí en el gráfico ventas año 2020. ¿Listo? Vamos a darle aquí inicio negrita y le vamos a colocar un color azul, por ejemplo, así como para que se vea bien bonito. Y listo. Ahora bien, ¿cómo podemos corregir nosotros esto? Mira, fíjate, muy fácil. Utilizamos una columna auxiliar. Por ejemplo, esta columna auxiliar le voy a llamar fecha también del mismo modo y voy a establecer acá mediante una fórmula que contenga obviamente funciones anidadas, no de un modo anidado muy complicado, sino anidar con ampersand. Por ejemplo, a la función texto que devuelve, fíjate, esta función o convierte un valor en un texto, un valor numérico en un texto. Recuerden que una fecha es un número de serie secuencial dentro de Excel y lo convierte a un texto con un formato de número específico. Entonces, fíjate, selecciono a texto y aquí me dice páseme el valor. El valor es este número de serie secuencial, fíjate. Si yo evalúo todo esto con F9 o esta expresión B3, me da 43932. Que es el número de serie secuencial de esa fecha que está aquí en B3. Ahora, el formato de salida, ¿cómo lo quiero? Voy a colocar el formato de salida dentro de la función texto con un par de comillas dobles. Entonces le voy a decir, yo quiero que me arrojes el mes. ¿Y el mes cómo lo va a arrojar? O quiero que más bien me arroje el día inicialmente para que me diga el día con 2 dígitos numéricos, pero como una cadena de texto, un espacio y posteriormente me diga el mes con 3 dígitos. Por ejemplo, si es enero, que me diga N, si es febrero, que me diga Feb, si es marzo, que me diga Mar, si es por ejemplo septiembre, que me diga Sep. Entonces coloco en este caso 1, 2 y 3 M's que representan los 3 dígitos del mes especificado para esta fecha a través del número de serie secuencial. Ahora bien,
Si yo cierro esto, fíjate que si yo evalúo acá la función texto, todo esto con F9, me dice 11 de abril. Correcto, eso es lo que nosotros queremos. Ahora nos falta el año. Entonces, si nosotros quisiéramos dar un retorno de carro, es decir, como un enter, que damos en Word o a veces cuando nosotros estamos escribiendo una carta y damos enter, que da espacio o salto de carro o salto de línea o salto de carro o salto de línea, nosotros podemos también concatenárselo a una fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, concatenamos con el ampersand, con el símbolo del ampersand, otra función de Excel que simule un carácter específico. En este contexto, si nosotros utilizamos a la función carácter, fíjate, esta función devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecido en su PC, es decir, el código ANSI o el código ASCII, dependiendo de cuál tengas configurado, te devuelve el retorno de carro asociado a una tecla, es decir, te devuelve el carácter asociado a una tecla, que en este caso vamos a especificar el retorno de carro o lo que es lo mismo la tecla Enter. Entonces, ¿cuál es el Enter o cuál es el código del Enter en el teclado? El valor de 10. Cuando tú oprimes Enter, por ejemplo en Word y estás escribiendo una carta, básicamente lo que Excel entiende es que tú oprimes Enter y él se representa ya por un número, es decir, el valor de 10. Posteriormente, si nosotros le concatenamos mediante otro símbolo de ampersand, fíjate, la misma función texto que empleamos aquí al inicio y tomamos esta fecha que también es B3, fíjate, me desplazo, no me puedo parar aquí encimita porque me sale acá, entra dentro de la función texto la primera, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Me paro por acá, fíjate en cualquier otra celda, voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, selecciono B3 y posteriormente le digo devuélvame el año mediante 4 Ys, es decir, 4 dígitos numéricos como una cadena de texto para el año, que es Y. Cierro con un par de comillas dobles, cierro la función y fíjate que si yo evalúo todo esto con F9, me dice 11 de abril, retorno de carro del año 2020. Esa es la fecha. Ahora, si yo evalúo todo esto con Enter, fíjate, me dice 11 de abril, todo pegadito, 11 de abril 2020. Obviamente Excel no está teniendo en cuenta el ajuste de texto dentro de cada una de estas celdas. Pero ¿qué pasa si yo selecciono todo el rango? Me vengo para acá a ajustar texto, fíjate. Me representa el Enter sin ningún problema porque es lo que le estoy diciendo que devuelva con la función. Entonces quitemos el ajuste de texto y ahora carguemos dentro de este gráfico, mediante seleccionar datos, estas etiquetas que no van a hacer referencia a este rango de celdas, sino a este otro rango de celdas. Damos clic en aceptar y fíjate cómo ahora queda el gráfico. Entonces voy a hacerlo un poquito más grande. Listo. Fíjate ahora que para la barrita del 11 de abril del año 2020 me dice 11 de abril, Enter, año 2020. Para la del 21 de mayo del año 2020 me dice 21 de mayo 2020, Enter 2020. ¿Listo? Y así para el resto de fechas. Una manera bastante atractiva de presentar la información cuando estamos tirando fechas dentro del gráfico. En otras palabras, le decimos a Excel, oye, yo no quiero que me hagas una escala de tiempo acá en las etiquetas, sino quiero que coloques estos valores específicos, retorno de una fórmula con un conjunto de funciones anidadas. Por ejemplo, si queremos aquí colocar la fórmula, fíjate, fórmula, esta sería la fórmula texto que empleamos para este primer elemento, esta. Te la voy a dejar aquí apuntadita, la voy a colocar en color azul para que no la pierdas. Y listo, aquí tú puedes estudiar bien la anidación de esas funciones que no es nada complicado. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Espero verlos en el siguiente tutorial. Recuerden, ya tenemos más de 600 videos en el canal para aprender Excel. Muchísimo de programación, muchísimo de fórmulas, muchísimo de funciones y muchos trucos también dentro de este canal. Nos vemos como siempre. Me despido. Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.